Bueno, ahora vamos a hablar del exceso de glucocorticoides, específicamente del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se define como un conjunto de signos y síntomas producidos por un exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de su causa, y el más común es el iatrogénico, originado por terapia crónica con glucocorticoides. Es importante dejar en claro que la enfermedad de Cushing se define como el tipo específico de síndrome de Cushing debido a la secreción excesiva de ACTH a partir de un tumor hipoficiario. Las causas del síndrome de Cushing se van a clasificar en dependientes de ACTH como la enfermedad de Cushing, el síndrome de producción ectópica de ACTH, el síndrome de producción ectópica de CRH y hiperplasia suprarrenal macronodular, los cuales se van a caracterizar por hipersecreción crónica de ACTH que da como resultado hiperplasia de la zona fasciculada y reticular de las glándulas suprarrenales, lo que da una secreción aumentada de cortisol y andrógenos. En las causas independientes de ACTH se pueden originar por una neoplasia suprarrenal primaria, ya sea un adenoma o adenocarcinoma, o por hiperplasia suprarrenal nodular y causas iatrogénicas. En cuanto a la incidencia, la enfermedad de Cushing representa alrededor del 80% de los casos, siendo más común en mujeres en una proporción de 5:1. La hipersecreción de ACTH ectópica explica alrededor del 10% de los casos, de los cuales el carcinoide bronquial y el carcinoma pulmonar de células pequeñas causan alrededor del 50% de los casos. Es más común en varones y la incidencia máxima ocurre entre los 40 y los 60 años. Los tumores suprarrenales primarios causan el 10% y la mayoría son benignos. También son más frecuentes en mujeres. El síndrome de Cushing durante la niñez es más común en la población adolescente en mayores de 10 años y afecta de manera igual a ambos sexos. La enfermedad de Cushing va a explicar el 80% de los casos y el otro 10 al 15% lo va a explicar la enfermedad suprarrenal primaria. Bueno, la fisiopatología. La secreción de cortisol está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. El hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina o CRH que a través del sistema portiproficiario llega a la hipófisis donde aumenta la secreción de la hormona adenocorticotropa. La ACTH mediante la estimulación de su receptor de membrana estimula la producción de cortisol en la capa fascicular de la corteza suprarrenal. Luego el cortisol retroalimenta la hipófisis y el hipotálamo para suprimir los niveles de ACTH y CRH. El síndrome de Cushing dependiente de ACTH hipoficiario vamos a encontrar que la retroalimentación negativa del cortisol a la ACTH está suprimida a pesar de los niveles altos de glucocorticoides, ya que el adenoma hipoficiario sigue secretando ACTH sin control. En el adenoma suprarrenal con síndrome de Cushing dependiente de ACTH solo hay una secreción descontrolada de cortisol y generalmente los niveles de ACTH se encuentran bajos. En el síndrome de secreción ectópica de ACTH hay un tumor productor de ACTH que estimula la hipersecreción de cortisol a pesar de que la producción de ACTH por la hipófisis sea baja. Y el mismo caso sucede en el síndrome de CRH ectópica, en el que hay un tumor productor de CRH que estimula la hipersecreción de ACTH y del cortisol. Manifestaciones clínicas. La obesidad es la manifestación más común y es el síntoma inicial, generalmente es central y afecta sobre todo la cara, lo que se conoce como facies de luna. Y la acumulación de grasa alrededor del cuello es notoria en las almohadillas de grasa supraclaviculares y dorsovertebrales, que se van a conocer como la jiba de búfalo. En los cambios cutáneos vamos a encontrar atrofia cutánea, estrías rojizas, equimosis, hematomas de fácil aparición, úlceras, plétora facial, hiperpigmentación, infecciones fúngicas, hirsutismo, alopecia y acné. Entre los cambios musculoesqueléticos, los más frecuentes van a ser atrofia y debilidad muscular, adelgazamiento de las extremidades, osteopenia y osteoporosis, así como alteración del patrón de crecimiento en los niños. Esto va a ser ya que los glucocorticoides ejercen sus efectos sobre el metabolismo óseo directamente a través del recambio óseo desacoplante e indirectamente a través de la alteración de la homeostasis del calcio y deterioro de la secreción de hormona pituitaria. Además, inducen atrofia de las fibras musculares tipo 2 y deterioran la síntesis de proteínas en el músculo al inhibir la absorción de aminoácidos.
Entre las alteraciones del sistema nervioso vamos a encontrar labilidad emocional, depresión, ansiedad, euforia, disminución del deseo sexual, alteraciones en los rasgos de personalidad, deterioro cognitivo y en casos graves psicosis. También vamos a encontrar disfunción gonadal. En los hombres, en el testículo va a haber un epitelio seminal desorganizado, detención de la maduración y atrofia tubular avanzada, además de deterioro de las células de Leydig, lo que va a conducir a oligospermia. Y se va a manifestar como disminución de la libido y disfunción eréctil. En las mujeres puede haber ovario poliquístico o reducción volumétrica de los ovarios por hipogonadismo hipogonadotrópico, que se presenta como oligomenorrea o amenorrea. Bueno, las alteraciones metabólicas se van a deber al aumento de la producción hepática de glucosa, el aumento de la gluconogénesis, inhibición de la síntesis de glucógeno, la elevación de la proteólisis y la disminución de la síntesis proteica, además de aumento en la síntesis de tejido adiposo, va a haber resistencia a la insulina y aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas de muy baja densidad, lo que puede resultar en resistencia a la insulina, diabetes, hiperlipidemia y cálculos renales. Entre las alteraciones cardiovasculares, lo más común es la hipertensión, que se presenta en un 85% de los pacientes, pero también puede haber aterosclerosis, arritmias y trombosis. Bueno, vamos a sospechar enfermedad de Cushing generalmente en mujeres entre los 20 y los 40 años de edad, con evolución progresiva. En raras ocasiones vamos a encontrar hiperpigmentación y alcalosis hipopotasémica. Vamos a encontrar acné e hirsutismo y la secreción de cortisol y andrógenos suprarrenales van a estar moderadamente aumentados. En el síndrome de ACTH ectópica, en caso de carcinoma, va a ser más frecuente en hombres entre los 40 y los 60 años de edad. Va a presentar debilidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa, va a haber hiperpigmentación, hipopotasemia y alcalosis, va a haber pérdida de peso y anemia y va a ser de inicio rápido. Va a haber una hipersecreción de esteroides grave y cifras altas de glucocorticoides y andrógenos. En el síndrome de ACTH ectópica, en caso de tumor benigno, lo más común va a ser carcinoides bronquiales, que van a ser de evolución lenta y progresiva. Vamos a encontrar datos típicos del síndrome de Cushing y la hiperpigmentación puede ser variable. Vamos a encontrar alcalosis hipopotasémica y anemia. En los adenomas suprarrenales, el cuadro clínico va a estar caracterizado por el exceso de glucocorticoide y no hay efectos androgénicos. Va a ser de inicio gradual y el hipercortisolismo es leve a moderado. Va a haber andrógenos plasmáticos dentro de su límite normal o límites subnormales. En los carcinomas suprarrenales van a ser de inicio rápido. Los datos clínicos van a ser de secreción excesiva de glucocorticoide, andrógenos y mineralocorticoides. Van a ser rápidamente progresivos y va a haber un aumento tanto de cortisol como de andrógenos. Va a haber hipopotasemia, dolor en el abdomen, puede haber masas palpables y son comunes las metástasis hepáticas y pulmonares. Bueno, una vez que tengamos sospecha de síndrome de Cushing en pacientes con aumento de peso u obesidad de distribución central que presenten rasgos o síntomas poco frecuentes para su edad, con múltiples signos y síntomas sugestivos de síndrome de Cushing o niños con talla baja y peso elevado, hay que excluir las situaciones que pueden cursar con hipercortisolemia de forma fisiológica, como pacientes sometidos a un estrés importante, ya sea como en hospitalización, dolor o cirugía, en ejercicio crónico intenso, malnutrición, amenorrea hipotalámica y exceso de globulina transportadora de cortisol. Una vez que excluimos esto, hay que excluir el exceso de glucocorticoides. Y si hay alta sospecha de síndrome de Cushing, vamos a iniciar las pruebas diagnósticas, que van a ser cortisol libre urinario, cortisol nocturno en saliva y test de supresión con dexametasona. En el cortisol libre urinario vamos a necesitar al menos 2 pruebas para interpretar el resultado como positivo y se basa en que el 1% del cortisol es excretado por la orina como cortisol libre. Los valores mayores a 300 microgramos en 24 horas confirman el diagnóstico, mientras que si son menores a 100 microgramos en 24 horas descartarían el diagnóstico.
En caso de el cortisol salivar, las concentraciones máximas de cortisol van a ser a las 8 y 9 horas y las mínimas de 23 a 24 horas, que es cuando se recoge la muestra, y una concentración elevada a las 23 horas indica pérdida del ritmo circadiano normal del cortisol. En la supresión con dosis bajas de dexametasona a 1 miligramo se va a administrar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y el cortisol sérico se va a medir a las 9 horas del día. En personas sanas, el valor obtenido es menor a 1.8 microgramos sobre decilitro. Bueno, después de que hayamos obtenido un resultado anómalo en cualquiera de estas pruebas, hay que consultar al endocrinólogo y hay que realizar 1 o 2 estudios adicionales como los ya mencionados anteriormente. Si el resultado vuelve a ser anómalo, se diagnostica como síndrome de Cushing. Bueno, hay que establecer un diagnóstico diferencial si al menos tuvimos al menos 2 resultados positivos y alta sospecha de síndrome de Cushing en las pruebas bioquímicas. Esto se va a realizar con una medición de ACTH plasmática. Bueno, si encontramos niveles de ACTH suprimidos, es decir, menor a 5 picogramos sobre mililitro, se va a sospechar de síndrome de Cushing independiente de ACTH, el cual se debe de comprobar con algún estudio de imagen adrenal y podríamos encontrar un adenoma, carcinoma o hiperplasia suprarrenal. En caso de que los niveles de ACTH estén elevados, es decir, mayores a 20 picogramos sobre mililitros, se necesitarán estudios adicionales como la supresión con dexametasona y pruebas de estimulación con CRH. Si el resultado no es concluyente, el siguiente paso recomendado es el muestreo venoso tras la cateterización de los senos petrosos inferiores, que si una vez es negativo se requerirán estudios de imagen para descartar el origen ectópico y generalmente se piden estudios de imagen de tórax y abdomen. Si los niveles de ACTH son intermedios, se recomienda realizar una prueba de CRH, prueba de estimulación de CRH. Si la prueba es positiva, podemos sospechar de enfermedad de Cushing. Bueno, el tratamiento siempre debería estar dirigido hacia la causa que origina el cuadro, siendo la cirugía casi el único tratamiento curativo en este síndrome. Se va a dar, si el síndrome de Cushing es de origen hipofisiario por micro o macroadenomas, lo recomendable es una cirugía transesfenoidal. En presencia de enfermedad, si hay persistencia de la enfermedad tras la cirugía, se va a recomendar radioterapia hipofisiaria y si hay fracaso en esta, se va a recomendar la suprarrenalectomía quirúrgica bilateral. Bueno, si el síndrome de Cushing es de origen suprarrenal, lo que se recomienda es cirugía adrenal. Por ejemplo, en adenomas unilaterales, la suprarrenalectomía unilateral por vía laparoscópica es la terapia de primera línea. En hiperplasia bilateral micro y macronodular se recomienda suprarrenalectomía bilateral y en carcinoma suprarrenal secretor de cortisol se recomienda la extirpación completa del tumor. Si hay tumores secretores de ACTH ectópicos o de CRH ectópicos, lo que se recomienda es la extirpación quirúrgica del tumor primario.